Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 15 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La disciplina del temor y la cita la encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 32, donde dice lo siguiente: y los que le seguían tenían miedo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por toda tu palabra, por las partes que son fáciles y que son amenas, son emocionantes, pero también te damos gracias por las partes que son complicadas y difíciles de entender, especialmente a primera vista. Señor, yo también te quiero agradecer inmensamente por este siervo, cuyo corazón tenía un entendimiento bastante profundo de quién eres tú. Gracias, Señor, porque me hace falta tanto profundizar y no vivir en las orillas del mar en el cual tantas personas encuentran la satisfacción. Ayúdanos, Señor, a no tener temor de conocerte más a pesar de entender cuán lejos estamos de pensar o de actuar o de reaccionar como tú. Ayúdanos a entender que por medio de tu Espíritu Santo, a quien tú has puesto en todo creyente, que sí creceremos y sí avanzaremos en tu voluntad, porque es tu voluntad que nosotros seamos santificadas, mi Dios. Gracias por Cristo. En su nombre te pedimos nos ayudes. Amén y amén. Bueno, hermanas, yo siempre les pido que lean el devocional completamente antes de compartir este tiempo juntas, porque evidentemente el crecimiento lo tenemos que hacer de forma personal. Si, por ejemplo, Oswald Chambers, que es el autor del devocional, me ayuda a mí y de pronto cualquier cosita que yo explique te pueda ayudar a ti. Pero en el fondo, hasta que no recibamos nuestras instrucciones o no podamos oír la voz del Señor directamente, seremos esclavas al yo, seremos esclavas a las voces que el enemigo utiliza, seremos esclavas a este mundo secular y su manera de pensar, y realmente no podremos entender ni siquiera un devocional como el de hoy. Si tú lo lees te darás cuenta, o al menos creo yo, que no es fácil entender ni siquiera a qué se refiere el hermano con el título La disciplina del temor, o a qué se refiere con la explicación del devocional. Sin embargo, hay algo muy profundo que nos puede ayudar inmensamente. Entonces, le voy a dar yo mi intento de explicar para ver si en algo te puedo colaborar, ¿ok? Entonces, empieza así el devocional. Dice: al comienzo de nuestra vida con Jesucristo, estábamos seguras de conocer todo lo necesario en cuanto a seguirlo. O sea, como por ejemplo, como si hubiésemos entendido los requerimientos de ser una persona cristiana, ¿verdad? Y nosotros nos sentíamos como que entendíamos lo suficiente y que nos sentíamos como, ok, estamos claras, sí, nos consideramos un creyente, nos consideramos un cristiano. Tan es así que en esos días, como estamos en temprana edad, era una delicia dejarlo todo lo que en el fondo no había servido de nada, e inclusive podernos rendir ante Él en una forma abierta, o sea, es decir, declarando en voz alta nuestro amor por Jesucristo. Al menos yo personalmente recuerdo que esto fue para mí una etapa, la mejor etapa de mi vida. Bueno, hasta ese momento. El poder declarar mi amor no por
otro muchacho, ni por otra nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, sino que finalmente poder decir, soy cristiana y declaro mi amor abiertamente por Jesús. Entonces, dice, ahora, habiendo pasado un tiempo, ya de pronto no nos sentimos tan seguras de quién es Jesús, tan seguras de lo que significaba ser un cristiano. Veamos, Jesús puede en algún momento llegar a parecer que está muy lejos de nosotros y comienza a parecernos diferente, inclusive casi ni siquiera se nos hace familiar. Ese Jesús que nosotros conocimos al principio, cuando tan fácil se nos hizo entender que en Él éramos salvos y pensábamos que no nos iba a costar nada porque la salvación era por gracia mediante la fe. Y aquel Jesús que en algún momento se volvió tu primer amor y que tú sentías que era la persona más cercana a ti, de pronto sucede que al continuar caminando con Él, que puede llegar un momento cuando lo ves totalmente diferente, inclusive ni lo reconoces. A esto se refiere el hermano Oswald Chambers cuando está citando Marcos 10:32, que era el caso de los discípulos, donde dice Jesús iba delante de ellos, esto es a Jerusalén, porque es que debes ir a la cita de Marcos si es que vas a entender a qué se refiere el hermano. Si no pones de tu parte, si yo no pongo de mi parte, y encima quiero entender algo bien profundo, pero con el mínimo trabajo posible, pues nada funciona así, mucho menos el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucedió a los discípulos? Que Jesús iba delante de ellos, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y ellos estaban atónitos porque en Jerusalén era donde ellos habían tenido tanta oposición, ¿verdad? Donde el Señor Jesús se había enfrentado ante tanta discordia y problemas con los líderes espirituales y bueno, era como caminar hacia la cueva de los leones. Entonces, por supuesto que para los discípulos era como algo extraño que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué va a ir hacia su muerte? Porque esto es lo que Jesús les estaba comunicando en esta porción de Marcos 10. ¿Ok? Por eso les digo, es necesario que cuando hagan su devocional, obviamente vayan a ver el contexto desde donde el hermano Oswald Chambers está dando la exhortación. Entonces, dice, hay un aspecto de Jesús que enfría incluso el corazón de un discípulo hasta lo más profundo y hace que toda su vida espiritual se debata en busca de aire. Ciertamente, como digo, para estos discípulos el hecho de que Jesús estuviera insistiendo en que Él iba a ser traicionado por los judíos por medio de manos gentiles, que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser escupido, maltratado, que iba a ser azotado y que iba a morir, pero que iba a resucitar en el tercer día. O sea, esto los discípulos no lo podían entender. Jesús se les hacía cada vez más y más imposible de comprender. Dice aquí el hermano, esta persona insólita, si vas y buscas en el diccionario, que es algo más que deberías hacer, no solamente darte por vencido cuando encuentras una palabra que no conoces. Tienes que trabajar en tu salvación con temblor y temor, poner todo de tu parte. En este caso, cuando dice esta persona insólita, la palabra insólita es esta persona extraordinaria, esta persona fuera de lo común, con su rostro como un pedernal, lo cual es una cita que encuentras en Isaías capítulo 50, versículo 7, hablando de la persona de Jesús, que era tan fuera de lo común, ¿verdad? O sea, la única persona que realmente había nacido vivo en esta tierra, el único que no tenía el DNA o el ADN
como se diga en español, de Adán. El único que no estaba muerto en el espíritu venía a traer vida para poder tomar nuestros pecados sobre su cuerpo, cargarlos a la cruz del Calvario, ¿verdad? Identificarse con nosotros, con el pecador en todo, morir en nuestro lugar, pagar la deuda, resucitar al tercer día para podernos conceder la reconciliación por medio del perdón de nuestros pecados. Esta persona insólita, esta persona fuera de común, extraordinaria, que tenía su rostro como un pedernal, anda con determinación delante de mí y me aterroriza. Este es Jesús, no solamente la persona como tu Salvador cuando recién empezaste a caminar con Él. Nosotros tenemos que conocer quién es Jesús en todas sus facetas, al menos todo lo que Dios nos ha revelado. Entonces, para los discípulos, claro, mientras estaban ministrando con Él, mientras veían el que le daba de comer a miles de personas, que sanaba enfermos y que sabía cómo enfrentarse ante las tentaciones de los líderes religiosos y todo eso, veían que Él sabía manejar toda la situación, pero el hecho de que Jesús les dijera que Él se iba a entregar a todo esto, aquí es cuando los discípulos comienzan a entender que realmente no conocen a profundidad quién es el Señor Jesús. De esto trata el devocional. Ya no parece más, como dice aquí el hermano, ser mi consejero y mi amigo, que a veces nosotros limitamos al Señor Jesús a eso mismo. Pensamos que Él es nuestro consejero, nuestro amigo, y lo ponemos como casi a nuestro servicio, en lugar de nosotros entender que este es el creador del mundo, encarnado para venir a cumplir un pacto que Él mismo trinitariamente había acordado desde antes de la fundación del mundo. Este es Jesús y ese es el Evangelio. Entonces dice, ya no parece, y esto nos pasa a nosotros, obviamente, que ya no parece ser mi consejero, mi amigo, y tiene un punto de vista del que nada sé. Otra vez, Él está tan determinado, el Señor Jesús, no a evadir el costo de su llamado, sino a darle frente, porque Él vino a cumplir la meta, la obra por la cual Él había sido enviado. Entonces, todo lo que puedo hacer en ese momento es seguir y mirarlo sobrecogido. Sí, seguir y mirarlo y entender que aunque no lo entendemos, Él es digno de toda nuestra admiración. Entonces dice, al principio nosotros podemos decir que nos sentíamos confiados de que lo conocíamos, pero ahora, cuando pasan estas cosas, cuando Jesús comienza a mostrarnos que su fidelidad no es con nosotros, por más que Él nos ame y sea nuestro todo, Él sigue en la misión por la cual Él fue enviado. Obviamente ya Él murió en la cruz y ya resucitó y ahora ascendió y está sentado a la diestra del Padre, pero aún hay personas que deben conocerlo, aún hay personas que rescatar, aún hay ovejas que están perdidas, ¿verdad? Y no va a ser para siempre que nosotros nos vamos a sentir como las ovejas engreídas y que todo se trata de nosotros. Y ahí cuando Jesús comienza a mostrarnos que Él sigue en misión, es que nosotros nos comenzamos a sentir como lejos de Él, porque es que nosotros no estamos preparadas para realmente serle leal en todo lo que Él tenga que hacer. Entonces, dice el hermano, comienzo a darme cuenta de que hay una distancia entre Jesús y yo. Yo ya no puedo intimar con Él. Claro, como digo, el Señor Jesús dice que Él dejará las 99 por ir tras el perdido. Y mientras nosotros pensemos que tenemos que ser la prioridad para Él, nos vamos a sentir como desentendidos, no vamos a entender que hasta Él está dispuesto de dejarnos relativamente por ir a buscar a otra persona. Dice, no tengo ni idea de a dónde va y la meta se ha hecho extrañamente distante.
así se sentían ellos. Porque Jesús iba a caminar en lo que para ellos parecía ser como una trampa que lo llevaría a su muerte. Por eso, hermanas, si nosotros no conocemos el Evangelio y no conocemos la fidelidad de Dios durante toda la historia, Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y ver cómo Dios es fiel a su pacto, Él es fiel a su promesa, a lo que Él ha hecho, porque su nombre está de por medio. Y no, por más que nos ame a nosotros y nos haya rescatado, es que no se trata de nosotros. Entonces dice, Jesucristo tenía que comprender plenamente cada pecado y dolor que los humanos experimentaban, y esto es lo que hace parecer poco familiar. ¿A qué se refiere? Jesucristo iba a probar el rechazo, el odio, iba a probar todo lo que iba a probar caminando hacia esa cruz y finalmente muriendo en esa cruz en nuestro lugar, porque como dice la palabra que Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro intercesor, ¿ya? Y es el sumo sacerdote que adecuadamente se identifica con nosotros porque habiéndolo experimentado todo, aunque jamás pecó, Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestra condición, pero es que nosotros no entendemos que para que Él pudiera identificarse con nosotros, tenía que vivir todo esto. Y cuando el Señor nos llama a nosotros a identificarnos con Él, con su sufrimiento y con todo lo que Él tuvo que vivir para podernos rescatar, nosotros no estamos dispuestas. Estamos solamente dispuestas a que Él sea nuestro consejero y nuestro amigo. Pero cuando Él nos dice que nosotros lo sigamos en la muerte, que realmente nos crucifiquemos con Él para poder saborear y vivir en el poder de la resurrección, no queremos. Y por eso nos sentimos distantes, que realmente no lo entendemos y lo juzgamos como que Él está haciendo algo innecesario. Señor, tú eres Dios. Jamás deberías someterte a esto. Y te lo digo como consejo propio, porque yo jamás me sometería a eso, porque a mí nadie me va a hacer sentir así, o me va a decir asá, o me va a decir asá. ¿Te identificas, hermana? Porque así es como nosotros no solamente nos lavamos de nuestra propia inmundicia, sino que hasta quedamos como si fuera mejor que el Señor Jesús. Qué engaño tan grande y qué orgullo tan desastroso. Que podamos realmente razonar así, que podamos pensar así. No reconocemos incluso una característica de su vida, ni cómo comenzar a seguirle. Porque evidentemente es que no podemos entender, porque nosotros lo tenemos a Él solamente para beneficio nuestro. No lo tenemos para realmente seguirlo como el Señor. Dice, va por delante de nosotros, un guía que parece desconocido y no tenemos relación de amistad con Él. Así nos sentimos que nos está desatendiendo por ir detrás de otro pecador que necesita de su gracia. La disciplina del temor es una lección esencial que un discípulo debe aprender. El peligro es que tendemos a mirar atrás a los tiempos de obediencia y a los pasados sacrificios a Dios en un esfuerzo por mantener fuerte nuestro entusiasmo por Él. Es decir, como no lo entendemos, entonces tratamos de decir, bueno, en el pasado Él ha hecho esto y Él me ha bendecido por la obediencia y Él ha hecho esto. Y tratamos de esmerarnos en lugar de decir, Señor, no te entiendo. Y lo que sé es que la que está equivocada aquí soy yo. Y la disciplina del temor es mantenernos calladas y no estarle dando como consejos y justificaciones al Señor, que cuando no entendemos lo mejor que podemos hacer es cerrar la boca y seguir adelante. Dice, cuando venga la tiniebla del temor, que quedemos callados y que el temor nos domine, el temor al Señor nos domine. Entonces dice el hermano que ahí es cuando uno debe perseverar hasta que acabe esa
neblina hasta que entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Pues de ahí vendrá la auténtica capacidad de seguir a Dios en verdad y no con todas las condiciones que nosotros le damos y sometemos. Entonces, lo que trae esto es un gran gozo indecible y maravilloso. Entonces, hermana, ¿estás preparada y te sientes con ganas de conocer a Jesús más y más y más? En lugar de satisfacerte nomás con la primera vista que tuviste de Jesús, el primer vistazo, que cuando eras una recién nacida lo viste de una manera, pero ahora cuando Él en su compromiso de la misión de redención va avanzando y tú te sientes como un poco descuidado, un poco como, oh, ¿qué pasó, Señor? Yo pensé que tú me amabas, yo pensé que tú estabas aquí para caminar a mi lado, para ayudarme cuando yo te necesite. No, no, no. Por un momento sí, el Señor permite que nosotros nos acostumbremos a su voz, que entendamos cómo es Él y todo, pero Él va a empezar a caminar en una manera donde tú misma te vas a sentir como, no, Señor, no te vayas para allá, no, Señor, no te vayas para allá, eso nos va a hacer a nosotros pasar por mucho problema, Señor, nos vas a poner a nosotros en peligro, o sea, ¿qué va a ser de nuestra vida? Y le comenzamos a decir al Señor lo que nos parece y lo que no nos parece. Pero solo un verdadero temor a Dios permitirá que nosotros mantengamos un silencio necesario, confiando en el Señor, no solamente por lo que ha hecho en el pasado, sino porque ya tú sabes que la persona de Jesucristo es Dios y Él sabe lo que hace. Entonces, no trates de autoprotegerte, no trates de evitar el costo que el Señor mismo tuvo que vivir para identificarse con nosotros. Él lo hizo todo para identificarse con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él. ¿Quieres una relación auténtica con el Señor? No le pongas condiciones. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo viendo el devocional. Espero que en algo lo que yo aporto te esté ayudando. Bueno, el título del devocional de mañana es El Maestro juzgará. Espero poderlo compartir contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga, mi hermana.